Mi madrastra humilló a mi madre en mi graduación enviándola al fondo, pero tomé el micrófono y obtuve la peor venganza frente a 1000 personas. Todavía conservo el trozo de papel de cuaderno rasgado. Está pegado en el interior del cajón de mi cómoda ahora, doblado en un cuadrado. La caligrafía es la mía, bolígrafo, un poco apresurada, y dice Elena Reyes, primera fila. Asiento 3. El nombre de mi madre. Escrito con marcador permanente la semana antes de la graduación. Metido en un sobre. Dejado en la ventanilla de atención al cliente del auditorio, junto con una nota escrita a mano explicando exactamente quién era ella y por qué ese asiento importaba. La mujer que me crió. La mujer que trabajaba en el turno de noche en el Hospital Regional St. Michael, 3 días a la semana para poder estar en casa cuando yo salía de la escuela. La mujer que había cosido el parche de mi toga de graduación porque el oficial se cayó 2 días antes de la ceremonia y no podíamos permitirnos un reemplazo. Sabrina Collins despegó ese papel de la silla como si fuera una multa de estacionamiento. Lo hizo sin mirar a mi madre. Lo arrugó con una mano, lo metió en su bolso Gucci y señaló la pared del fondo. Ahí es donde perteneces, dijo. Y mi madre, mi brillante, agotada, sobrecargada, todavía hermosa madre, se quedó allí con su mejor vestido, sosteniendo un ramo de girasoles que había comprado en el supermercado esa mañana, y no dijo una palabra. Necesito que entiendas algo antes de que te cuente el resto. Mi madre nunca dice una palabra. Eso es lo que nadie ve. Eso es lo que 18 años de ser borrada le hacen a una persona. No te hace explotar, te hace callada, te hace experta en tragarte las cosas enteras. Ella se lo tragó. Ella caminó hacia el fondo. Lo vi suceder desde la fila de los estudiantes, a 40 pies de distancia, en toga y birrete, sosteniendo la cubierta de mi diploma e intentando no perder la cabeza. Y decidí justo en ese momento que yo había terminado de tragarme las cosas también. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 3 años. No tengo recuerdos de ellos juntos, solo la versión que reconstruí de fotografías y la forma cuidadosa y neutral en que mi madre describía esa época siempre que preguntaba. Ella era cuidadosa y neutral, sobre todo lo relacionado con mi padre. Nunca lo llamó por nombres. Nunca me contó historias diseñadas para hacerme odiarlo. Ella decía cosas como, tu padre y yo queríamos cosas diferentes, y él te ama a su manera, y la gente es complicada, mijo. La gente es complicada, mijo. Ella debe haber dicho esa frase 500 veces. Solía encontrarla frustrante. Se sentía como una puerta cerrándose, como el final de una conversación en lugar del principio de una. Yo quería detalles. Quería un villano al que pudiera estar enojado limpiamente, sin ambigüedad. Eso es lo que quieren los niños. Quieren que la historia tenga sentido. Me tomó hasta que tuve unos 16 años entender que ella no lo estaba protegiendo con esa frase. Ella me estaba protegiendo a mí. Su nombre es Richard Collins. Él es un director regional de ventas para un distribuidor farmacéutico. Lo que suena más importante de lo que es, pero viene con buenos beneficios y un coche de compañía y suficientes viajes para justificar perderse cumpleaños. Él se volvió a casar cuando yo tenía 6. Sabrina tenía 28 en ese momento, lo que significa que ella era 12 años más joven que él y 9 años mayor que yo, que es una proporción en la que pasé muchos años intentando no pensar demasiado. Sabrina no fue cruel conmigo en los primeros años. Esa es la cosa sobre la que quiero ser honesto. Ella no era cálida. Siempre había algo manejado y performativo sobre cómo ella interactuaba conmigo, un tipo de alegría que se sentía como un disfraz. Pero ella no era abiertamente hostil tampoco. Ella hacía pasteles de cumpleaños. Ella recordaba qué equipos deportivos me gustaban. Ella me llamaba amigo por cerca de 3 años. Lo que yo silenciosamente odiaba, pero nunca dije nada al respecto. Lo que Sabrina era, fundamentalmente, era alguien que entendía el valor de las ópticas. Ella quería ser vista como la madrastra graciosa. Ella quería que los colegas de mi padre, en cenas de compañía, escucharan la palabra hijastro y asintieran aprobatoriamente. Ella quería la representación de familia sin el peso real de ella. Cuando mi madre no estaba en la habitación, yo no existía para ella. Descubrí eso alrededor de la edad de 9. Lo vi en festividades mayores hasta que tuve cerca de 9. Luego se convirtió en festividades alternas. Luego solo Navidad, usualmente. Luego Navidad cada otro año. Luego un cheque 2 veces al año. Mi cumpleaños y Navidad, depositado en una cuenta de ahorros que mi madre configuró con mi nombre en ella. Ella nunca tocó ese dinero. Ella me dijo que era mío. Descubrí más tarde que ella había estado usando algo de él para cubrir cuotas escolares sobre las que no quería contarme. Ella lo pagó de vuelta antes de que cumpliera 16, cada dólar. Encontré el libro de contabilidad en su escritorio una vez y lloré en mi habitación por 20 minutos y nunca dije nada porque ella se habría sentido mortificada. Esa es mi madre. Y la cosa sobre crecer con una persona como esa, estable, autosacrificada, silenciosamente furiosa, en formas que ella nunca se permitió expresar, es que te enseña cosas, te enseña a prestar atención, a notar lo que la gente no dice tanto como lo que sí, a entender que las cosas más importantes son a menudo las que nunca llegan a la conversación. Yo fui el mejor alumno de mi clase en parte porque trabajé extremadamente duro. Yo fui también el mejor alumno en parte porque había visto a mi madre dar todo lo que tenía a una vida que daba muy poco a cambio, y en algún lugar profundo de mi pecho, eso se había calcificado
significado en algo que parecía ambición desde afuera, pero que se sentía, desde adentro, más como determinación. Ella no iba a sacrificarse para nada. Yo iba a hacerlo contar. Yo fui el mejor alumno de la clase de 2024 de Lakewood Charter High School, promedio de 4.6. Beca académica completa a State. 3 años de debate universitario. 2 campeonatos regionales. Tenía un discurso de comienzo de 3 páginas que había redactado por 6 semanas, revisado 17 veces, y practicado frente al espejo de mi baño hasta que la cadencia era automática. Estaba orgulloso de ese discurso. Estaba también, si soy honesto, un poco interpretándolo para mi padre. Sabía que él estaría en esa primera fila. Sabrina me había enviado un correo electrónico 2 meses antes para confirmar su asistencia, usando la palabra nosotros 12 veces en 4 párrafos. Y alguna parte de mí quería que él viera lo que había construido sin él. Quería ser impresionante de una forma que aterrizara. Esa es la parte honesta. No estoy orgulloso de ella, pero es verdad. La situación de reserva de asiento comenzó 6 semanas antes. Lakewood Charter tiene un sistema formal de reserva de invitados para la graduación. Llenabas un formulario, indicabas cuántos invitados, y ellos asignaban asientos reservados en las primeras 3 filas. Más allá de eso, era asiento abierto por orden de llegada. El mejor alumno y el segundo mejor alumno obtienen una asignación especial. 4 asientos reservados. Reservé 4. Asiento 1, mi mamá. Asiento 2, mi tía María, la hermana de mi mamá, quien había conducido 8 horas desde Tucson específicamente para esto. Asiento 3, mi abuela, abuela Consuelo, 71 años de edad, quien había llorado todo el tiempo que expliqué lo que mejor alumno significaba. Asiento 4, lo dejé abierto con una nota de que mi padre podría usarlo si asistía. Escribí los nombres en etiquetas de cartulina y las dejé personalmente en la ventana de servicios de invitados del auditorio 3 semanas antes de la ceremonia. Confirmé con la coordinadora de servicios de invitados. Su nombre era señora Tremblay, y ella usaba gafas de lectura en una cadena de cuentas y tomaba notas en un cuaderno en espiral, que las etiquetas serían puestas en las sillas la mañana de la graduación. Recibí un correo de confirmación. Todavía lo tengo. 2 semanas antes de la ceremonia, recibí un texto de mi padre. Los padres de Sabrina están volando para esto. La familia es importante. Necesitaremos 2 asientos más. Ese fue todo el mensaje. Sin preámbulo. Sin felicitaciones por ser el mejor alumno. Sin, ¿es eso bien? Solo una demanda logística enmarcada como una declaración. Respondí. La asignación reservada es de 4 asientos en total. Ya los he asignado. Si los padres de Sabrina quieren asistir, pueden llegar temprano para asiento abierto. Él no respondió por 4 días. Luego, lo resolveremos. No sabía qué significaba eso. Me dije a mí mismo que no significaba nada. Significaba algo. La mañana de la graduación, llegué al auditorio a las 8 a.m. para el ensamblaje de estudiantes y el repaso. La ceremonia comenzaba a las 10. Estaba en toga y birrete completos a las 8:30, sudando ligeramente bajo la tela sintética, repasando mi discurso en mi cabeza mientras el subdirector explicaba el orden de procesión por 4ª vez. Mi teléfono vibró a las 9:15. Mi tía María, estamos aquí. El estacionamiento fue una pesadilla. ¿A dónde vamos? Respondí con la información de la entrada. Le dije que los asientos estaban reservados en la primera fila. Le dije que preguntara a la señora Tremblay en servicios de invitados si tenía algún problema. 9:43. Otro texto de María. Algo anda mal. Mi estómago cayó. Respondí. ¿Qué quieres decir? Ella no respondió. El subdirector estaba pidiendo atención. Estábamos a 3 minutos de ser formados. Descubrí lo que pasó de 3 fuentes diferentes sobre las siguientes 72 horas. De María, de la señora Tremblay y de una grabación de video que un estudiante llamado Dylan Park había tomado en su teléfono y que eventualmente me enviaría una copia. Lo que pasó fue esto. Sabrina Collins llegó a las 9:30 con sus padres, Jim y Carol Whitfield, de Scottsdale, Arizona, más mi padre, y fueron directamente a la mesa de servicios de invitados. Sabrina le dijo a la señora Tremblay que había habido un cambio en la reserva de asiento, que ella era la familia política del mejor alumno, y que los nombres listados en los asientos 1 al 3 eran invitados previos que se sentarían en otro lugar. La señora Tremblay, quien estaba manejando 6 tareas simultáneas y una fila de 47 familias, miró la lista. El nombre de Sabrina no estaba en ella. La señora Tremblay lo dijo. Sabrina dijo, el nombre de su padre es Richard Collins. Este es Richard Collins. Esta es su familia. Nosotros somos su familia. Mi padre estaba allí con sus manos en sus bolsillos y su postura de coche de compañía, y él no dijo una palabra. La señora Tremblay dudó. Ella no estaba facultada para hacer llamadas de juicio sobre disputas familiares. Dijo que llamaría a la oficina del director. Sabrina dijo que no tenían tiempo para eso, que la ceremonia comenzaba en 20 minutos, y que ella estaba segura de que todo esto era solo un malentendido. Luego ella caminó dentro del auditorio y despegó las etiquetas de nombre de los primeros 3 asientos. Solo.
solo. Las despegó. Mi mamá llegó con María y la abuela Consuelo a las 9:42. Ellas encontraron a los padres de Sabrina ya sentados en los asientos 1, 2 y 3. Los Whitfields estaban vestidos en azul marino y crema coordinados. Jim Whitfield tenía un boutonniere. Ellos tenían programas impresos abanicados en sus regazos. Mi mamá miró los asientos. Ella miró a la señora Tremblay, quien estaba en el teléfono y no podía hacer contacto visual. Ella miró a mi padre, quien estaba ajustando su reloj. Sabrina señaló la pared de atrás. Ella dijo las palabras que no puedo dejar de escuchar incluso ahora, 11 meses después. Ahí es donde perteneces. Mi mamá tomó el brazo de la abuela Consuelo. Ella le dijo a María silenciosamente, hoy no, y ellas caminaron hacia atrás. Encontré todo esto en piezas. La primera pieza llegó cuando miré hacia la primera fila desde mi lugar en la línea de procesión de estudiantes y vi a la madre de Sabrina sentada donde mi mamá debería haber estado. Registré eso como algo incorrecto, una incorrección que sentí antes de entenderla. Y luego la música comenzó y nos estábamos moviendo y no podía parar y no podía pensar. La segunda pieza llegó cuando escaneé la pared de atrás y las encontré. Mi mamá en su vestido verde, el que había planchado 2 veces la noche anterior. María todavía sosteniendo los girasoles porque no había mesa para ponerlos. Abuela Consuelo con su mano presionada plana contra la pared para equilibrio, porque ella había estado en sus pies desde las 7. Y sus rodillas estaban mal, sin sillas, sin programas, presionadas contra una pared bajo una señal roja brillante de salida, 70 pies de donde yo estaba a punto de estar. Mi padre estaba en el asiento 4, el abierto que había dejado. Él estaba en su teléfono. Algo me pasó en ese momento para lo que no tengo una palabra limpia. No era rabia exactamente. La rabia es caliente y fuerte. Esto era frío, organizado, como ver una puerta cerrarse muy silenciosamente y muy firmemente y saber que una vez que se cerrara, ciertas cosas nunca serían las mismas. Metí la mano en mi bolsillo de chaqueta y toqué mi discurso doblado. 3 páginas, 17 borradores, cuidadosamente pulido. Pensé en qué tan duro había trabajado en la sección sobre gratitud, sobre la gente que te forma, sobre mirar atrás y ver el andamiaje. Pensé en mi mamá sobre sus rodillas en nuestro suelo de cocina a medianoche, volviendo a coser el dobladillo de mi uniforme de debate, porque tenía regionales a la mañana siguiente, y la costura se había separado y no podíamos permitirnos llevarlo a algún lugar. Pensé en el libro de contabilidad de la cuenta de ahorros. Pensé en pulgares arriba. Doblé el discurso a la mitad. Luego otra vez. Lo deslicé dentro del bolsillo de mi chaqueta. La directora Deborah Harris, 22 años en educación, 12 como administradora escolar, el tipo de mujer que podía silenciar una cafetería con una ceja levantada, me presentó desde el podio a las 10:19. El auditorio contenía justo más de 1000 personas. Caminé hacia el micrófono. La habitación quedó silenciosa de la forma en que las habitaciones hacen cuando esperan algo formal y pulido, cuando se están asentando para la cosa predecible. Podía sentir el cómodo silencio anticipatorio, la audiencia inclinándose hacia atrás. Miré a mi mamá contra la pared de atrás. Ella me estaba mirando con sus manos dobladas frente a ella, su barbilla ligeramente levantada de la forma en que ella siempre la levantaba cuando estaba intentando no llorar. Los girasoles estaban metidos bajo el brazo de María. Abuela Consuelo tenía su rosario en su mano. Ajusté Podía sentir el cómodo silencio anticipatorio, la audiencia inclinándose hacia atrás. Miré a mi mamá contra la pared de atrás. Ella me estaba mirando con sus manos dobladas frente a ella, su barbilla ligeramente levantada de la forma en que ella siempre la levantaba cuando estaba intentando no llorar. Los girasoles estaban metidos bajo el brazo de María. Abuela Consuelo tenía su rosario en su mano. Ajusté el micrófono. Hace 15 minutos. Dije. Algo pasó en este edificio que me recordó que el éxito no significa nada si olvidas quién te llevó a la línea de meta. Podía sentir el cambio. No confusión exactamente, más como atención afilándose. La audiencia de repente más presente de lo que habían estado un segundo antes. Quiero contarles sobre mi mamá. Pausé. Su nombre es Elena Reyes. Ella está parada en la parte de atrás de este auditorio ahora mismo, bajo la señal de salida, porque ella fue removida de su asiento reservado en la primera fila esta mañana, el asiento que reservé para ella hace 6 semanas, con su nombre en en marcador permanente. El silencio en esa habitación fue absoluto. Ella se levantó antes de las 5 a.m. cada mañana por años para atrapar el autobús de las 4:47 al Hospital Regional St. Michael, donde ella trabajaba como asistente de cuidado de paciente por 11 horas. Ella llegaba a casa y cocinaba. Ella cosía. Ella me daba tutoría en matemáticas en una mesa de cocina mientras ella todavía estaba usando sus scrubs. Ella me contaba historias de noche sobre científicos y exploradores, y me decía que podía hacer cualquier cosa que trabajara lo suficientemente duro para llegar a ser. Escuché el primer sollozo de algún lugar en la tercera fila. Una mujer. No miré. Ella se saltaba comidas. No lo sabía hasta que tenía 14 y accidentalmente la escuché por teléfono con mi tía. Ella había estado saltándose el almuerzo 3 días a la semana para cubrir mis cuotas escolares. Ella lo pagó de vuelta. Cada dólar. Ella llevaba un libro de contabilidad. Mi voz no se rompió. Estaba sorprendido. Ella me dijo que mi padre me amaba incluso cuando él dejó de llamar. Ella me dijo eso incluso cuando él dejó de venir. Ella decía que la gente es complicada. Ella me protegió de la verdad
verdad de lo que estaba pasando porque ella no quería que yo cargara con ese peso. Dejé que eso se sentara. Ella es la razón por la que estoy parado aquí. Ella es la única razón. Y ella está parada contra una pared de atrás ahora mismo, porque el hombre que contribuyó exactamente un emoji de pulgar arriba a la preparación de mi discurso de graduación, eligió no intervenir cuando su esposa removió su nombre de su asiento y le dijo que fuera a la parte de atrás de la habitación. Cada cabeza en ese auditorio giró, primero hacia la pared de atrás, para encontrar a mi mamá, luego hacia la primera fila, para encontrar a mi padre y Sabrina. Mi padre estaba mirando el suelo. La cara de Sabrina se había vuelto el blanco particular de alguien que acaba de entender, completa y totalmente, que han calculado mal. Sus padres se sentaron muy quietos. Tenía un discurso diferente preparado, dije. Era sobre ambición y disciplina y construir tu futuro. Era un buen discurso. Trabajé en él por 6 semanas. Pero la persona que merece escuchar un discurso hoy no eres tú. Miré a la audiencia. O tú. Miré al cuerpo docente. O incluso yo. Miré a la pared de atrás. Es ella. Luego dije la cosa que no había planeado. La cosa que vino de algún lugar debajo del discurso. Debajo de la preparación, debajo de 18 años de ser cuidadoso y medido y no hacer las cosas peor. Reservé esos asientos hace 6 semanas. Su nombre está en ellos. Y no aceptaré mi diploma hasta que ella esté sentada en uno. La habitación hizo erupción, no cortésmente, no el aplauso cuidadoso y restringido que obtienes en ceremonias formales. La gente se puso de pie como si no pudieran evitarlo, como si sus cuerpos solo tomaran la decisión independientemente. 1000 personas, de pie, aplaudiendo tan duro que el sonido tenía textura. La directora Harris estaba en el podio antes de que el aplauso creciera totalmente. Ella caminó hacia la primera fila. Ella se paró frente a Sabrina. Señora Collins. Su voz era plana como una losa de concreto. Sin rabia, sin teatro. Solo certeza absoluta. Estos asientos fueron reservados para la familia de este estudiante. Necesita vaciarlos inmediatamente. Sabrina se puso de pie. Ella agarró su embrague. Nosotros somos su familia. Nosotros somos su real. Usted no lo es, dije, dentro del micrófono. Así que toda la habitación lo escuchó. Así que fue capturado en cada teléfono que ya estaba grabando. La madre de Sabrina tocó su brazo. Su padre se puso de pie. Los 4 de ellos se arrastraron fuera de esa primera fila bajo la atención sostenida de 1000 personas y aproximadamente 300 teléfonos grabando. Hay metraje de esto en 4 canales de YouTube diferentes. He visto exactamente ninguno de él, pero me dicen que la expresión de Sabrina en el metraje de salida ha sido descrita como los 12 segundos más satisfactorios de 2024. Mi padre se quedó. Él se sentó allí un momento extra y entendí lo que él estaba esperando. Él estaba esperando la cosa que siempre pasaba, la cosa que siempre había pasado por 18 años. Él estaba esperando que mi mamá absorbiera, que bajara su cabeza, que tomara el camino de menor resistencia, como ella siempre había hecho, porque ella siempre elegía mi bienestar sobre su propia dignidad y ella se había enseñado a sí misma a llamar a esa elección fuerza. Ella no lo hizo. Ella levantó su barbilla. Ella tomó el brazo de su hermana y caminó por el pasillo central de ese auditorio, con la postura erecta de una mujer que había pasado décadas cargando cosas que habrían roto a la mayoría de la gente, y ella se sentó en el asiento 3, el que tenía su nombre todavía pegado debajo, el nombre real de marcador permanente, en una tarjeta que había unido a la estructura de la silla, con una tira de cinta eléctrica 2 noches antes, solo en caso, y ella me miró arriba en el escenario. No pude hablar por un momento. Lo intenté. Mi garganta había hecho algo complicado. Saqué las palabras. Esa es mi mamá. El auditorio hizo algo que nunca había experimentado en una habitación tan grande. No solo aplaudió, rugió. El tipo de sonido que tiene peso detrás, que sientes en tu esternón. Abuela Consuelo estaba llorando. María estaba de pie con los girasoles levantados sobre su cabeza como una antorcha. Mi padre caminó por una salida lateral sin mirar atrás. La ceremonia de diploma procedió. Cuando llamaron mi nombre, crucé el escenario y sostuve el diploma arriba, y no miré a las cámaras o al cuerpo docente o a la audiencia. Caminé hasta el borde del escenario. Miré a mi mamá. Ella ya estaba llorando. Articulé 4 palabras. Esto pertenece a ti. Ella presionó ambas manos a su corazón. El aplauso duró 2 minutos y 53 segundos. Los conté. Está quemado en mí. No el número, sino la textura de él. La forma en que se sintió como algo siendo devuelto que había sido tomado sin permiso. Luego vi a Sabrina. Ella estaba parada cerca de la salida lateral. No afuera, solo dentro de la puerta, con su teléfono presionado a su oreja y su cara dura como cuarcita. Ella estaba hablando rápido. Ella me estaba mirando. Reconocí la expresión. He visto esa expresión en personas que acaban de perder algo y están inmediatamente calculando cómo recuperarlo o hacerte pagar por tomarlo. No es dolor, es estrategia. Ella ya estaba planeando algo. Archivé esa observación. El video golpeó 200,000 vistas en las primeras 14 horas. No lo publiqué. No había pedido a nadie que grabara nada. Dylan Park, clase junior, Club AB,
Había estado grabando la ceremonia para el archivo de medios de la escuela. Me envió un mensaje esa noche que solo decía: esto va a ser grande. ¿Quieres que lo envíe al archivo o preferirías que lo sostuviera? Le dije que hiciera lo que pensara que era correcto. Él lo publicó. Para la mañana después de la graduación, mi teléfono tenía tantas notificaciones que había dejado de generar alertas individuales y solo estaba mostrando un número que se actualizaba cada 3 segundos. Mi bandeja de entrada de correo estaba llena de mensajes de extraños. 3 estaciones de noticias locales habían dejado mensajes de voz. No respondí a nada de ello. Lo que sí hice, la mañana después de la graduación, fue llamar a mi mamá y preguntarle si estaba bien. Ella dijo sí. Dije: quiero decir realmente bien, no la versión de bien que dices para protegerme. Ella estuvo callada por un momento. Estaba avergonzada, ella dijo, cuando ella lo hizo. Estaba avergonzada y estaba enojada y quería llorar y no quería arruinar tu día. No arruinaste nada. Lo sé. Una pausa. Vi cómo doblaste ese discurso y supe que algo estaba a punto de pasar y pensé, mijo, no hagas esto por mí, no quemes algo por mí. Otra pausa. Y luego lo hiciste. ¿Estás contenta? La pausa más larga. Estoy orgullosa de ti, ella dijo. Eso no es lo mismo, pero es más grande. Entendí lo que ella quería decir. La pieza legal comenzó 3 días después. Comenzó porque Sabrina Collins llamó al empleador de mi mamá. Voy a ser preciso sobre esto porque la precisión importa. Mi mamá trabaja como asistente de cuidado de paciente en el Hospital Regional St. Michael. Ella ha trabajado allí por 9 años. Ella tiene un registro impecable, sin acciones disciplinarias, 2 encomios de jefes de departamento y una carta en su archivo de la familia de un paciente que su supervisor le había dicho era una de las cosas más significativas que había leído en 20 años en administración de salud. Sabrina llamó al departamento de Chichi y describió a mi mamá como habiendo participado en comportamiento agresivo y amenazante en un evento público. Ella dijo que tenía testigos y documentación de video. Ella dijo que estaba explorando todas las opciones disponibles. Lo que ella estaba realmente haciendo, luego entendí, era aplicar la misma táctica que había funcionado la mañana de la graduación. Identificar una palanca institucional, aplicar presión y contar con que el objetivo se doblara. Había funcionado en la señora Tremblay. Había funcionado en mi mamá por 18 años. Ella no tenía razón para creer que no funcionaría de nuevo. Ella estaba equivocada sobre los 18 años. Mi mamá había pasado 18 años tragándose cosas, sí, pero ella también había pasado 18 años mirando, catalogando, construyendo, en su forma silenciosa, un tipo de paciencia que parece pasividad desde afuera, pero es realmente algo mucho más como preparación. Ella había criado un hijo que prestaba atención. Ella había criado a alguien que entendía que los sistemas pueden ser comprometidos, documentados y navegados. Eso es lo que ella me había enseñado realmente. No solo disciplina, estrategia. RRHH de St. Michael, específicamente una mujer llamada Christine Okafor, generalista senior de RRHH con 14 años en el departamento, registró la queja y envió a mi mamá una carta de notificación. Mi mamá me llamó y escuché algo en su voz que nunca había escuchado antes. No era rabia, era miedo. Ella está tratando de tomar mi trabajo, mi mamá dijo. Estuve callado por exactamente 2 segundos. Ella no lo está, dije. Pero necesito que no llames a RRHH de vuelta hasta que descubra algunas cosas. ¿Puedes hacer eso? Mi mamá confiaba en mí. Llamé a 3 personas en las siguientes 6 horas. El primero fue mi entrenador de debate, señor Aldrich, quien había pasado 11 años como asistente legal antes de ir a educación y quien, sobre 3 años de trabajar juntos, se había vuelto algo cercano a un mentor. Él me caminó a través de lo que un proceso formal de queja de RRHH realmente lucía. ¿Cuál era el umbral para acción? ¿Y qué documentación importaría? El segundo fue una amiga de la familia llamada Teresa Vargas, quien había sido la amiga más cercana de mi mamá desde que estaban en la escuela de enfermería juntas en sus 20s. Teresa era ahora una trabajadora social licenciada empleada por el condado, y ella había pasado 15 años navegando procesos institucionales en nombre de gente que no podía navegarlos sola. Ella era calmada, precisa y furiosa en la forma controlada en que la gente está furiosa cuando han pasado una carrera, mirando instituciones ser armadas contra gente que no puede pelear de vuelta. ¿Ella presentó una queja de acoso sin documentación? Teresa dijo. Ella afirmó tener documentación. ¿Qué documentación? No lo sé. El video, supongo. Pero el video muestra a mi mamá caminando por un pasillo a un asiento reservado. No hay nada en él. Entonces, esta es una queja de mala fe presentada para crear presión institucional, Teresa dijo, lo cual es su propio tipo de cosa accionable. Hay provisiones para presentaciones de queja de represalia en la mayoría de los marcos de RRHH. Documenta todo desde este punto en adelante. Cada texto, cada correo, cada llamada de teléfono, marcas de tiempo. Ya estaba tomando notas. La tercera persona a la que llamé fue una abogada. Su nombre era Gwendolyn Park, sin relación con Dylan, y ella era una abogada de litigación civil que había estado practicando por 19 años y cuya especialidad incluía discriminación de lugar de trabajo y difamación. La encontré a través de un servicio de referencia de ayuda legal con el que Teresa me conectó, y su asistente me llamó de vuelta dentro de 4 horas. Expliqué la situación en completo. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé,
Ella dijo, cámbiame a través del video de nuevo. ¿Qué hay exactamente en él? Mi madrastra removiendo una etiqueta de nombre de un asiento reservado. Mi madrastra señalando a mi mamá hacia la parte de atrás del auditorio. Mi mamá caminando hacia atrás. Mi discurso. Mi madrastra y su familia dejando la primera fila. ¿Está capturada la voz de tu madrastra? Parcialmente. No es súper clara. Pero hay al menos 3 testigos que escucharon lo que ella dijo directamente. Y la queja de RRHH afirma que tu mamá se comportó de una manera agresiva o amenazante. ¿Sí? Tu mamá, en el video, ¿qué hace? Camina, en una línea recta, por un pasillo, a una silla. Una pausa. Esta queja no sobrevivirá a contacto con una revisión de RRHH calificada, Gwendolyn dijo. Pero esa no es para lo que fue diseñada. Fue diseñada para crear ansiedad y hacer que tu mamá sienta que tiene que defenderse. Ese es el punto. Es una táctica de presión, no una legal. Entonces, ¿qué hacemos? Documentamos todo. Respondemos formalmente, con documentación, a Christine Okafor. Solicitamos el proceso formal de RRHH en lugar del informal. El proceso informal tiene más discreción, más oportunidad para que el sesgo se cuele. El proceso formal requiere umbrales probatorios específicos. Es una táctica de presión, no una legal. Entonces, ¿qué hacemos? Documentamos todo. Respondemos formalmente, con documentación, a Christine Okafor. Solicitamos el proceso formal de RRHH en lugar del informal. El proceso informal tiene más discreción, más oportunidad para que el sesgo se cuele. El proceso formal requiere umbrales probatorios específicos. Los ponemos en el registro y preservamos cada pieza de evidencia del evento en sí, la confirmación de reserva, los testigos, el registro de marca de tiempo del video, en caso de que esto vaya más lejos. Fue un poco más lejos. Gwendolyn Park escribió una carta de respuesta formal a RRHH de St. Michael en nombre de mi mamá. Tenía 4 páginas de largo. Incluía la confirmación de reserva por correo de Lakewood Charter, con marca de tiempo, las etiquetas de asiento originales que mi mamá todavía tenía en su bolso, porque ella las había recogido del suelo después de que Sabrina las dejara caer, una declaración firmada de la señora Tremblay en servicios de invitados confirmando la secuencia de eventos. Una declaración firmada de Dylan Park confirmando que el video sin editar era un registro preciso y completo. Y una evaluación legal preliminar notando que la queja, como fue presentada, no describía ninguna conducta accionable por mi mamá y parecía constituir una presentación de mala fe. También incluía una carta formal a la dirección personal de Sabrina Collins, no amenazante, no litigiosa, solo precisa, informándole que cualquier contacto posterior con el empleador de mi mamá, su familia o sus representantes, ausente nueva evidencia material, sería documentado y respondido en consecuencia. Christine Okafor llamó a Gwendolyn 3 días después de recibir el paquete. Ella fue breve y profesional. Hemos revisado la queja y la respuesta. Ella dijo, ninguna acción será tomada contra la señora Reyes. La queja está siendo cerrada. Ella también dijo, fuera de registro, aparentemente, aunque Gwendolyn me lo dijo de todos modos, que ella había mirado personalmente el video y que la presentación de la queja había causado alguna discusión interna sobre cómo manejar incidentes adyacentes a redes sociales, yendo hacia adelante. Mi mamá, cuando le conté, se sentó en silencio por un momento. ¿Cuánto costó eso? Ella preguntó. Nada, dije. Gwendolyn lo hizo pro bono. Ella dijo, y estoy citando, que fue la carta de 4 páginas más satisfactoria que había escrito en una década. Mi mamá se rió. Fue una pequeña risa. Una risa aliviada. El tipo de risa que sucede cuando un peso que has estado cargando se pone abajo y de repente te das cuenta de qué tan pesado había sido. El video siguió moviéndose. Para el final de la primera semana, había sido recogido por 4 agregadores de contenido mayores y 2 medios impresos. Hubo piezas de opinión. Hubo hilos de Twitter. Hubo gente que tenía opiniones sobre mi discurso y gente que tenía opiniones sobre la pasividad de mi padre y un número significativo de gente que tenía sentimientos muy fuertes sobre Sabrina Collins específicamente. No me involucré con nada de ello. Mi mamá me preguntó, una vez, si me arrepentía de haberlo hecho. Pensé en el discurso que había doblado, los 17 borradores, la sección sobre ambición y disciplina y perseguir tu futuro, que era una buena sección, que era verdadera y genuina, en la que había trabajado duro. No, dije, pero sí a veces me pregunto si lo hice sobre mí cuando debería haber sido sobre ti. Ella negó con la cabeza. Nunca fue sobre ti, ella dijo. Fue sobre ella. Ella quería que todos en esa habitación creyeran que ella era la que importaba. Tú solo dijiste la verdad. Esa es la cosa sobre mi mamá. Ella tiene esta habilidad para encontrar la oración exacta que aterriza. 6 semanas después de la graduación, me fui a la universidad. Mi mamá me llevó 4 horas. Su viejo Subaru empacado hasta el techo, los tamales de abuela Consuelo en un refrigerador en el asiento trasero para que yo los compartiera con mi nuevo compañero de cuarto. Ella tocó los mismos 3 álbumes que siempre tocaba en viajes largos. Ella me preguntó 2 veces si tenía mi ID de estudiante y una vez si había empacado suficientes calcetines. Había empacado suficientes calcetines. Cuando ella me dejó, ella estuvo parada fuera del auto en el estacionamiento de mi dormitorio y ella me miró por un momento sin decir nada. Luego ella me abrazó. Ella sostuvo más tiempo de lo que usualmente hace, lo suficientemente
largo para que tuviera que hacerme no llorar en un estacionamiento lleno de extraños y otros padres descargando SUVs. Estoy orgullosa de ti, ella dijo, en mi hombro. Siempre he estado orgullosa de ti. No lo digo lo suficiente. Lo dices bastante. No lo digo lo suficiente. Ella se retiró. Sus ojos estaban húmedos. He estado tan asustada por tanto tiempo de hacer las cosas más difíciles para ti de lo que ya eran. He sido tan cuidadosa. Y creo que a veces cuidadosa lucía como no celebrarte lo suficiente. No celebrarnos. No sabía qué decir. En esa ceremonia, ella dijo, cuando todos se pusieron de pie, pensé en cada mañana en ese autobús. Cada comida que puse en la mesa. Y cada noche que me senté contigo sobre la tarea. Y cada vez que te dije que tu padre te amaba incluso cuando no estaba segura de que fuera verdad. Ella pausó. Y pensé, funcionó. Lo que hice funcionó.